Bukele lo hizo de nuevo, esta vez con una histórica baja en los combustibles que importa Salvador, gracias a una gestión importante del gobierno. Luego de ver la mejora en la seguridad en su primer mandato, las perspectivas económicas para el país centroamericano muestran un excelente panorama como el objetivo fundamental de este segundo periodo. Vamos a ver la noticia que analizaremos a continuación. De nuevo, El Salvador sigue escribiendo páginas de éxito bajo el liderazgo de Nayib Bukele, esta vez con una noticia que llena de alivio los hogares salvadoreños. El precio del diésel ha bajado un 8% en los últimos 12 meses, marcando una disminución de 0,29 centavos por galón. Este descenso, que contrasta con las tendencias globales, no solo benefician al ciudadano común, sino que tiene un impacto profundo en la estructura económica del país. Desde el transporte hasta la industria, cada rincón de El Salvador siente los efectos positivos de una medida que refuerza el compromiso del gobierno con la estabilidad y el progreso. Según la Dirección de Energía, Hidrocarburos y Minas, el diésel cerrará el año con los precios más bajos registrados en los últimos tiempos, oscilando entre los $3.40 y $3.44 por galón. Este hito ocurre en un contexto internacional complicado donde las fluctuaciones del petróleo y las tensiones económicas han puesto en aprietos a muchas naciones. Mientras tanto, El Salvador, gracias a una gestión estratégica y proactiva, se posiciona como un referente de estabilidad en la región. Los salvadoreños, que han enfrentado tiempos difíciles en el pasado, ahora ven un futuro más prometedor, respaldado por políticas que no solo buscan resultados inmediatos, sino también un desarrollo sostenible a largo plazo. El panorama internacional de los combustibles no podría ser más incierto. En las últimas semanas, el precio de petróleo intermedio de Texas, utilizado como referencia para El Salvador, cerró en $69.24 por barril, reflejando una caída del 0,32%. Esta disminución se atribuye al exceso de oferta mundial y al fortalecimiento del dólar, factores que han complicado la economía global. Sin embargo, en El Salvador, la administración Bukele ha logrado mitigar estos efectos protegiendo a la población de los embates de un mercado impredecible. Este logro es un testimonio de cómo una visión clara y decisiones rápidas pueden convertir los desafíos en oportunidades. La reducción no se limita al diésel, ya que la gasolina también ha registrado bajas significativas. Las variedades superiores y regular han visto disminuciones del 3 y 4% respectivamente. Aunque estas reducciones son más moderadas, representan un esfuerzo continuo del gobierno por estabilizar los precios de los combustibles. En un mundo donde la inflación y las tensiones energéticas dominan los titulares, El Salvador celebra un alivio que llega en el mejor momento, en vísperas de las festividades navideñas. Las familias salvadoreñas, que durante años han luchado por estirar cada dólar, ahora pueden disfrutar de un respiro que parecía inalcanzable. Bueno, buenas noticias en estos fines de año. Margarita, ¿cómo estás? Muy bien, Ivette. Sí, mirando que las noticias son halagüeñas y me gustó una expresión que se usa ahí y amplifica el locutor del video y es de que el tamaño no es obstáculo para desafiar a los gigantes. Y obviamente que esa frase está articulada a la noticia de que en las vísperas navideñas y que recorre las autopistas de la información en las redes sociales, esta noticia afirma que el pequeño país centroamericano de El Salvador está atravesando por su mejor momento en lo que se refiere a la venta de combustible a precios muy ventajosos para la población. Y lo que verdaderamente asombra a Ivette es que el país de Nayib Bukele, aunque El Salvador no es un productor de petróleo, sin embargo ha logrado ofrecer combustible a precios buenos para sus habitantes gracias a varias estrategias. Primero que todo, la Dirección General de Energía, de Hidrocarburos y Minas implementó políticas que regulan los precios de referencia de los combustibles y los ajusta según las variaciones del mercado internacional.
Además, la reciente reducción de precios de referencia para el periodo que va desde el 24 de diciembre, este que pasó, de este año, al 6 de enero del año próximo, eso refleja la respuesta a factores internacionales como es el aumento en las reservas de gasolina y diésel y la caída en el consumo de combustibles en China, porque lo que pasa en China repercute también en El Salvador. Así que estas medidas han permitido que los salvadoreños accedan a combustibles a precios más bajos, a que mejoren su calidad de vida, a que se reduzcan los costos de transporte y otros servicios que son también esenciales. Y por supuesto que significa también, Ivette, un golpe a la crisis, porque mientras las grandes potencias pugnan con mercados petroleros impredecibles y costos inalcanzables, este pequeño país centroamericano demuestra que efectivamente la grandeza no se mide por el tamaño, sino por la determinación para enfrentar a esos titanes, por no decir a esos buitres, a esas víboras. Bueno, y esa grandeza salvadoreña ligada a la voluntad del gobierno de Bukele se traduce en una baja del 8% en el precio del combustible que impacta directamente en la vida de millones de salvadoreños. La reducción en el precio de la gasolina en este país ha traído varios beneficios. Son más de 7 millones de habitantes. En primer lugar, ha aliviado la presión económica sobre los conductores y sobre las familias, porque ya el costo del transporte y el desplazamiento ha disminuido significativamente. Y esto ha permitido que los hogares destinen más recursos a otros gastos esenciales, sobre todo ahora que están en fin de año, que hay tantos gastos para la familia, para las celebraciones y demás. Bueno, todo eso como la alimentación, la educación, la salud y cuántas cosas se van presentando en el camino. Mira, en El Salvador hay aproximadamente 456 estaciones de servicios que están distribuidas por todo el país. Las marcas más representativas incluyen Texaco con 110 estaciones, Puma y Uno con 98 y 93 estaciones respectivamente. Y también hay un número importante de estaciones de bandera blanca que no están afiliadas a ninguna marca específica. Sin embargo, pueden comprar combustibles a revendedores con mayor margen de maniobra de precios. Ahora bien, la baja de esos precios de combustibles ha impulsado la economía local. Esa es una cuestión que ya no se puede negar. Hay que reconocer lo que es lo que está ocurriendo ahora, porque los costos de producción y la distribución de bienes y servicios han disminuido y eso se puede traducir en precios más bajos para los consumidores. También ha mejorado la movilidad dentro del país, como ya te dije con anterioridad, y eso ha facilitado el acceso a empleos y servicios en diferentes regiones. O sea, que cuando decimos que está atravesando El Salvador un buen momento por estas políticas y estas estrategias que está desarrollando con respecto a el manejo de los precios del combustible, no estamos equivocándonos con esta afirmación. Así es, Margarita, es que la gestión que lleva Nayib Bukele en este segundo periodo está enfocada directamente a mejorar y equilibrar la economía del país. En el primer mandato, recordemos que fue todo el tema de la seguridad, de controlar todas estas pandillas, estas maras que azotaban a la región, a todo el país, y definitivamente él logró su cometido. Incluso poniéndose en la mira de otros y en la crítica de otros gobiernos. Pero finalmente lo que él planteó fue, si yo no tengo un país seguro, ¿cómo voy a tener inversión? ¿Cómo voy a tener una mejor calidad de vida para mi gente? Eso básicamente es su principal postulado. Independientemente de una postura de izquierda a derecha, él no ha sido, no se ha casado con ningún tipo de ideología, sino que se ha dedicado a hacer las cosas de acuerdo a cómo van, se van estructurando y a cómo van manejando una perspectiva y un planteamiento para la mejora de su país. En este caso, por ejemplo, Margarita, está
ahorita la pelea que está dando a nivel interno es a nivel de recuperar la minería en El Salvador. El Salvador tiene unas reservas de oro bien importantes. La pelea, ¿por qué digo la pelea? Porque hay bastantes posiciones encontradas en cuanto al tema de ecológico, ¿no? Ambiental. Es cierto que es bien complejo, pero mira, lo que quiere hacer Bukele es recuperar el tema para potenciar las posibilidades del Salvador como país exportador, ¿no? Productor de un producto como el oro. Ahora, Seguramente le van a dar la vuelta, seguro. claro. Sin embargo, en cuanto al tema de hidrocarburos, pues Salvador no es un productor de petróleo, eso lo tenemos claro, pero sí es un importador que maneja unos procesos bien complejos y que lo ha logrado estabilizar. Porque recordemos que ahorita, Margarita, el tema de los precios del petróleo están dependiendo casi de la situación externa, ¿no? De los conflictos. Medio Oriente, todo lo que es Israel, Gaza, Líbano, todo este tema, y adicionalmente Ucrania-Rusia. Entonces, los precios de referencia del petróleo son los que están mandando la parada a nivel mundial, pero mira que El Salvador logró una estabilización que no se esperaba mucha gente, ¿no? Vamos a ver el siguiente segmento, Margarita. Veamos. No es producto del azar. Detrás de estas cifras alentadoras está una gestión que ha sabido anticiparse a las dinámicas globales y adaptarse a un panorama cambiante. Con la desaceleración económica en China y las preocupaciones sobre el crecimiento mundial, la demanda de petróleo ha mostrado signos de debilidad. A pesar de estas señales, el gobierno de Bukele ha mantenido una estrategia que no solo garantiza precios competitivos, sino que también refuerza la confianza de los ciudadanos en la administración. Este enfoque ha sido clave para mantener a El Salvador en una posición privilegiada frente a las dificultades internacionales. La diversificación de fuentes de energía y la estabilidad en el suministro han sido pilares fundamentales en esta estrategia. Mientras otros países enfrentan interrupciones y alzas en los costos, El Salvador ha demostrado que una planificación efectiva puede marcar la diferencia. El impacto positivo de estas medidas no se limita a los consumidores individuales, sino que se extiende a toda la economía. Los costos más bajos de transporte y producción benefician a las empresas locales, fomentan la inversión y generan un círculo virtuoso que impulsa el desarrollo nacional. Es un ejemplo claro de cómo la visión y el liderazgo pueden transformar realidades. Estos logros refuerzan la posición de El Salvador como un modelo regional de éxito económico. Desde la adopción del Bitcoin como moneda de curso legal hasta la consolidación de reservas de oro, el país ha tomado decisiones audaces que han captado la atención del mundo. La reducción de los precios del combustible es otro paso en este camino de transformación. Es un logro que no solo mejora la calidad de vida de los salvadoreños, sino que también envía un mensaje poderoso. El tamaño de una nación no define su potencial, sino su capacidad para innovar y superar desafíos. Los sectores productivos del país, como el transporte y la industria, son algunos de los principales beneficiados por estas medidas. Para los transportistas que dependen del diésel para su labor diaria, esta reducción representa un ahorro significativo que se traduce en mayores ingresos y mejores condiciones de trabajo. Además, los consumidores finales también sienten el impacto, ya que los precios más bajos en el transporte se reflejan en la disminución de los costos de los bienes básicos. Es una cadena de beneficios que refuerza la economía doméstica y mejora la vida de millones de salvadoreños. A nivel internacional, el éxito de El Salvador bajo el liderazgo de Bukele no ha pasado desapercibido. En un momento en que muchos países luchan por mantener la estabilidad, esta pequeña nación centroamericana ha demostrado que es posible superar las adversidades con determinación y creatividad.
Determinación y creatividad, Margarita. Dos elementos que definitivamente hacen todo el énfasis para que se alcancen unos logros y que nosotros como latinoamericanos de alguna manera hemos, los tenemos como una característica especial. Nosotros decimos aquí en Colombia, el colombiano no se vara. El No sé. colombiano se inventa cualquier cosa, o por lo menos aquí así lo vemos, Ajá. y no nos morimos de hambre. Esa es la otra frase, no nos morimos de hambre. Entonces, decir, por ejemplo, no, es que estamos mal económicamente, no, el colombiano no se vara, hay negocios, se hacen cosas. Lo mismo pasa con países como El Salvador, que tú bien lo decías hace un momento, es un país pequeño, es un país que guardada la proporción, pues es casi el equivalente a Bogotá, la ciudad de Bogotá, población, Exacto. pero ha logrado hacer una cantidad de avances que en muchos casos no se esperaba y hasta hace unos años estaba azotado no solo por las pandillas, sino por una historia previa, Margarita, de una guerra de guerrillas que lo afectó de manera impresionante durante muchísimo tiempo y que era la noticia diaria. Yo recuerdo que cuando era niña yo decía que quería ser corresponsal de guerra para ir allá a, 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 a ver lo que estaba pasando, me llamaba mucho la atención. Y hoy en día ver un país tan desarrollado, tan con esas capacidades que el presidente Bukele, hay que decirlo, no digo que sea un hombre perfecto, pero ha hecho las cosas de tal manera que le ha puesto, le ha callado la boca a más de uno. Eso es real y no le ha importado hacer negocios con China, no le importa hacer negocios con Rusia. Él quiere sacar adelante su país y hacerlo brillar a Sí, nivel mundial. está claro su pragmatismo y me parece positivo que ponga a un lado la política y siga con ese objetivo que se trazó ahora para su segundo mandato, que es dar prioridad a la economía. Y bueno, seguramente, Ivette, muchos se preguntarán si tiene petróleo El Salvador. Bueno, te digo, aunque el gobierno no lo ha afirmado de manera absoluta, que tenga petróleo o gas natural, sí reveló que se están realizando estudios para determinar si es posible que existan esos recursos. Los estudios de prospección de petróleo y gas ya se están haciendo especialmente en el mar territorial. Según fuentes que hemos consultado, la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa ha sido la encargada de contratar empresas especializadas para realizar esos estudios geofísicos y geoquímicos y que buscan determinar la existencia de yacimientos de hidrocarburos ahí en El Salvador. La reciente reforma de la ley de hidrocarburos, que ahora llaman ley de exploración y explotación de yacimientos de hidrocarburos, por algo le pusieron ese nombre, Ivette. Bueno, pues facilita estos estudios y busca actualizar el conocimiento científico sobre los recursos naturales que tiene el país. Imagínate, Ivette, si se comprueba que tienen, además del oro que tú sabes que ya hay, las reservas de petróleo y gas. ¿Qué no podrá hacer ese pequeño país que se agiganta cada día en todos los proyectos que impulsa para poner a El Salvador como un punto de referencia en la región y en el mundo? Por supuesto que si se descubre que tienen petróleo y gas y que es factible su extracción, porque la cosa no es saber si hay, no, cómo lo vamos a sacar, cómo lo vamos a extraer. Bueno, ya El Salvador no tendría que comprar combustible a nadie, a países exportadores de petróleo, como ahora lo hacen, que le compra Sí. a Colombia, a México, a Venezuela, y de otros suministros que recibe de compañías petroleras internacionales que operan en la región y que esquilman de una manera tremenda al país. Bueno, para que tengas una idea, las principales empresas de combustible en El Salvador son American Petroleum, Shell El Salvador y la distribuidora salvadoreña de combustibles S.A. También las empresas distribuidoras de combustible del Salvador compiten entre sí y con otras compañías internacionales que operan ahí
en términos de precios, precisamente de calidad del combustible y de servicios adicionales que se ofrece a los clientes. O sea que no son ninguno improvisados en el tema. Tienen toda la plataforma creada para el suministro del combustible que importan, sí, y tienen también establecida la competitividad empresarial para que digamos, el cliente pueda escoger el producto donde mejor le convenga. Pero bueno, por detrás de eso está el gobierno, está el Estado salvadoreño protegiendo a la población como lo está haciendo ahora con esta situación de aprovechar los precios bajos en el combustible. Así es, Margarita. Definitivamente estamos ante un país que se encuentra proyectado hacia el futuro de una manera bien interesante y pues todo está en la mesa para, el banquete está servido, ¿no, Margarita? Vamos a ver el siguiente segmento. Veamos. Están puestos en El Salvador, que sigue rompiendo paradigmas y estableciendo nuevos estándares de eficiencia y progreso. Cada paso que da el país reafirma su posición como un referente de éxito en la región y más allá. El Salvador les ganó a los supuestos grandes, demostrando que el tamaño de un país no define su grandeza, sino la determinación de su gente y el liderazgo de quienes los guían. Bukele le dio una lección a esas potencias, entre comillas, occidentales. Bajo el mando de Nayib Bukele, esta nación pequeña en territorio, pero inmensa en ambición, sigue desafiando las expectativas globales, marcando un camino que no solo pone en alto a su pueblo, sino que envía un mensaje claro al mundo. Los gigantes no siempre son los que más miden, sino los que saben cómo levantarse y conquistar. El Salvador apunta más alto, demostrando que los logros alcanzados hasta ahora son solo el inicio de una transformación que promete romper barreras y redefinir lo posible. Bajo el liderazgo visionario de Nayib Bukele, el país ha dejado claro que no se conforma con ser un caso excepcional en la región, sino que aspira a ser un modelo de desarrollo que inspira al mundo. Cada medida implementada, desde la reducción de combustible hasta la apuesta por la tecnología y la innovación, es un paso firme hacia un futuro donde El Salvador no solo se consolide como una economía emergente, sino como un referente global de progreso y resiliencia. Mientras otros países luchan con la incertidumbre, El Salvador avanza con determinación, dejando atrás las limitaciones del pasado. Los resultados ya son evidentes. Pero lo que realmente motiva a los salvadoreños es saber que lo mejor está aún por venir. Con Bukele al timón, el país se prepara para conquistar nuevos horizontes y seguir desafiando las expectativas internacionales. El mensaje es claro: El Salvador no solo quiere ganar a los supuestos grandes, quiere demostrar que el verdadero éxito se construye con visión, trabajo y, sobre todo, un liderazgo decidido a cambiar la historia. Eso es lo que definitivamente hace que sea esta la noticia, ¿no? No es solamente el hecho de que bajaron los precios del combustible, sí, muy interesante, pero lo que más se destaca de aquí es precisamente la forma y la estrategia como han venido manejando estos aspectos económicos que están beneficiando profundamente al país centroamericano. De otro lado, de la misma forma, Margarita, eso se ve traducido en el impacto que le da a la población inmediato. En el video veíamos que para estas festividades, sobre todo, ¿no? Que se gasta tanto y resulta que hay como un respiro. Pues sí, claro, eso es parte del asunto, y que la gente pueda tener esa holgura económica, que pueda estar tranquila, que no se esté preocupando porque subieron los precios del combustible, entonces sube todo, porque absolutamente eso pega, es como una cadena, ¿no? Sube el combustible y sube absolutamente toda la canasta familiar, los alimentos, los servicios públicos, todo esto. Y en El Salvador lo que se está buscando es equilibrar todo este tema para que la población pueda verdaderamente disfrutar de una calidad de vida que no la tenían hasta hace mucho tiempo. Eso es bien importante
Y en este punto, pues, aunque los precios bajaron, hay que tener una salvedad aquí, y es que de todas maneras, con la situación como está, hay que jugar, ¿no? Otras estrategias para que no vaya a ser un rebote. La situación, hablo de la situación mundial. Los precios de referencia son, por ejemplo, el WTI, que es el precio del petróleo de referencia a Texas, y el otro es el Brent. Entonces, son lo mismo los precios Exacto. de gas natural. Eso es a nivel mundial, eso no lo ponen en El Salvador o en Colombia, no, son a nivel mundial y esos precios de referencia son los que terminan estableciéndose al nivel interior cómo se van a manejar. Entonces, Sí. la parte económica, lo que es el ministerio que manejen allá de economía o de hacienda, lo que sea, ellos tienen que jugar con esas cifras para mantenerlas. Las perspectivas son optimistas y se dice que para el 2025 pueden estancarse esos precios y pueden seguir manejándose a una manera a la baja, ¿no? Eso que tú acabas de decir es muy importante, Ivette, porque fíjate que los expertos confirman lo que ya sabemos, que El Salvador tiene que importar petróleo y sus derivados y que eso hace al país vulnerable a las fluctuaciones del mercado de petróleo. Por eso, lo que ocurre en China, por poner como ejemplo, impacta también en el país centroamericano. El petróleo crudo y sus derivados son importados en El Salvador principalmente por vía marítima a través del puerto de Acajutla. Ahí se encuentra una planta de refinación de petróleo donde se almacenan todos los hidrocarburos. Es un moderno puerto industrial que está ubicado en el litoral del Océano Pacífico, además uno de los principales puertos del país, que tiene incluso hasta un atractivo turístico que es un muelle artesanal que surgió en su momento para facilitar la pesca en esa zona. Pero bueno, ahora tiene un objetivo económico mucho mayor. ¿Y qué pasó? Bueno, que la Dirección de Energía, Hidrocarburos y Minas dijo, o sea, informó sobre ligeras bajas en esa tabla tarifaria sugerida de los combustibles y que es la que va a estar disponible o está ya desde el día 24 de este mes hasta el 6 de enero próximo. Así que el diésel cierra el año con los precios más bajos, con un costo que, como ya se ha dicho con anterioridad, ronda entre los 3.40 y 3.44 dólares. Una ganga, yo te diría. Pero bueno, en resumen, Ivette, la reducción de los precios de la gasolina ha tenido un impacto positivo en la economía y la calidad de vida de los salvadoreños. Ha aligerado las cargas económicas, ha mejorado el acceso a oportunidades y a servicios, pero ahora solo falta que el gobierno compruebe esos indicios que tiene de que puede haber petróleo en el territorio, que verifique, aunque tienen el desafío de actualizar la ley para tener acceso a las empresas que se encargan de realizar ese tipo de estudios que son complejísimos para que pueda El Salvador conquistar una posición mucho más ventajosa, al igual que con el oro, que dicen que abunda también bajo sus tierras. Así Sí. que si a eso se le suma la confirmación de que existe petróleo y gas suficiente para el pueblo salvadoreño, estamos hablando de un país agigantado, un país que no se sabe hasta dónde pueda llegar a nivel internacional. Un pequeño país convertido en gigante. Bien, ponemos así punto final a este análisis. Ya vieron, El Salvador vuelve a ser noticia en lo que se refiere a esta venta de combustible a precios ventajosos para la población, pero lo más interesante en todo caso, como acabamos de explicar, es que se puedan investigar si en sus mares hay petróleo y gas. Entonces, junto con el oro que tiene bajo los pies, estaremos hablando de un país inmensamente rico en recursos naturales. Ojalá así sea. Bueno, no quiero terminar sin antes desear a nuestros habituales seguidores y a todas sus familias, en nombre de nuestro equipo de prensa alternativa, un próspero año nuevo y ante todo mucha salud. Eso primero que todo, junto al Claro, profundo agradecimiento por la atención que nos han dispensado en todo este año 2024
en los reiterados encuentros que hemos tenido por este canal de La Patria Grande. Así es, Margarita. Muchas gracias a nuestra audiencia que siempre nos acompaña, nos da sus likes, nos entrega sus comentarios de la manera más amable y respetuosa para seguir adelante y para seguir llevándoles a ustedes esta información que va más allá de la noticia. Esperamos que este 2025 podamos seguir con ustedes y podamos ampliar toda esta gama de noticias para su mejor comprensión. Por ahora les invitamos a que se sigan sumando a nuestro canal, que sigue creciendo ya por más allá del 1.000.000 de seguidores y pues estamos muy felices de que se esté consolidando ese grandioso proyecto de La Patria Grande. Los dejamos con nuestra frase del día: el hombre razonable se adapta al mundo, el irrazonable intenta adaptar el mundo a sí mismo. Así pues, el progreso depende del hombre irrazonable. George Bernard Shaw. Nos vemos hasta que nos volvamos a encontrar. Chao.